Buenas, hola, buenas, bienvenidos y bienvenidas a su sesión número 1 de diseño. Espero que todo se esté grabando bien y todo esté funcionando. Esta sesión vamos a hablar sobre la actividad desde lo cultural. Y para ello pues empezamos a conceptualizar la actividad. La actividad relaciona y construye una relación dialéctica entre el espacio y el usuario, desde su contexto sociocultural, entendiendo que la sociedad se define o define sus elementos culturales, sus acciones, sus expresiones, y cómo nosotros, estando inmersos en estas sociedades o en estos grupos culturales, si lo podemos llamar así, pues definimos o nos define cómo hacemos una actividad, cómo realizamos y pensamos y conectamos con este objeto. Y en este caso, este objeto se vuelve o lo conceptualizamos desde el espacio arquitectónico, desde el abordaje semiótico y de significancia que pues iremos conceptualizando. Son elementos que nos rigen dentro del proceso de diseño. Nosotros no podemos diseñar sin tener en cuenta justamente estos elementos contextuales, significativos y de valor cultural que a la larga definen cómo nosotros actuamos y realizamos nuestros procesos de diseño desde la perspectiva como arquitectos y arquitectas. Entonces, el contexto o la actividad es el corazón de la arquitectura. Yo sí creo, y yo estoy muy a lo largo de mis estudios y de manera de analizar la arquitectura, he llegado a entender que la actividad es el corazón del ejercicio del diseño. ¿Y por qué? Porque está inmerso estos elementos de funcionamiento del espacio como tal y sobre todo lo rige el usuario. El usuario te define cómo esta actividad va a suceder y cómo debería de suceder. Entonces, cuando nosotros lo vemos desde la perspectiva del usuario, la actividad que te define luego zonificaciones y que te puede definir y te define el carácter del proyecto arquitectónico, tiene un valor contextual y cultural. Es decir, el usuario, a través del contexto en el cual vive y se relaciona con la ciudad, con su comunidad, a través de una conexión abstracta, genera un elemento que conecta con la actividad. Es decir, la actividad se alimenta y se retroalimenta en esta relación dialéctica, es decir, se comunican entre sí a través del usuario. Es decir, que el usuario se vuelve un agente de comunicador que define la actividad y define también y te interpreta y te comunica el contexto en el que está. Y es una relación usuario-espacio que también nos genera una manera de interpretación de la cultura. Y esto asociado más a la construcción de identidades, una construcción de carácter y de identidad del espacio. Es decir, no es lo mismo este espacio en una locación distinta, en un lugar distinto. ¿Por qué? Porque hay condicionantes culturales del lugar, no solo del lugar físico como tal, sino de los elementos y significados y valores que podemos llegar a tener en relación al objeto. No es lo mismo, qué sé yo, ir a un servicio sanitario en Japón que ir a servicios sanitarios aquí en la América Latina. ¿Por qué? Hay ciertas condicionantes de la actividad que hacemos distinto. Entonces hay un valor cultural que está intrínseco dentro de la actividad. Y sobre todo, el espacio y esta relación usuario-espacio, un elemento importante son los significados que el usuario da a este espacio. Y esto está muy relacionado a las emociones y a la conexión
abstracta, física, emocional y de la propia experiencia que podemos llegar a tener nosotros como diseñadores a través de nuestras propuestas y que el usuario vive en el espacio día a día, cotidianamente. Y es eso, que la identidad arquitectónica no solo se da a través de la parte arquitectónica y de forma, lo veremos, que hay diferentes dimensiones para definir este espacio, sino que podemos definir el espacio arquitectónico desde la misma identidad cultural, identidad social y sobre todo la manera y la actividad de cómo el usuario realiza la actividad o la función principal con la que nosotros estamos tratando de resolver o el tipo de proyectos que estamos resolviendo. De repente son proyectos educativos. Bueno, entonces, ¿cuál es la cultura alrededor del aprendizaje? ¿Cómo aprendemos? ¿Cuál es la currícula a nivel nacional? ¿Cómo El Salvador, o en este caso en El Salvador, como tu país, se desarrollan estas actividades? ¿Qué variantes tiene a nivel de tecnología? Todos estos elementos alrededor de una lectura, a través de una actividad, a través del proceso de aprendizaje, nos va definiendo la identidad del espacio. O sea, es decir, más bien que la arquitectura no solo es resolver, sino que es entender la actividad como el corazón de todos los elementos que definen o definirán la identidad del espacio. Entonces la actividad implica esta acción que nosotros realizamos y ahí verán en el Classroom o aquí abajo en los comentarios, definan ustedes también, ¿cómo definirían ustedes el espacio arquitectónico con pues, lo que hemos estado analizando o con lo que platicaremos a futuro? Entonces la actividad se trata de acciones que desarrolla un individuo, una institución, una sociedad de manera cotidiana. Es decir, que nosotros desarrollamos una serie de espacios, de lugares, de ambientes donde se va a desarrollar una actividad constantemente. A veces son actividades de constancia perenne, por ejemplo, en una universidad o en un centro educativo, vos sabés que siempre va a haber un proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí, una actividad, función dentro del espacio que es a lo largo del tiempo, pero de repente tenés actividades con temporalidades mucho más cortas y específicas. Un ritual alrededor del saludo a la bandera, un ritual académico de graduación, por ejemplo, o de repente hay una actividad de expresión entre la comunidad y la comunidad, con la comunidad alrededor que rodea a la escuela y a la comunidad educativa, por ejemplo. Actividades temporales. Entonces la pregunta que nosotros nos tenemos que desarrollando es la actividad, ¿quién la va a hacer? Relacionado a lo social y relacionado al usuario, específicamente dentro de este conjunto social. Aquí vemos la parte cultural, elementos socioculturales que van definiendo el cómo nosotros hacemos la actividad, cómo nosotros aprendemos, cómo nos relacionamos con el objeto. También esto está relacionado a la actividad, puede estar relacionado a los estilos y a la manera, cómo el usuario hace la cosa, cómo el usuario hace las cosas, términos de cosas asociado a la actividad, cómo nosotros comemos, cómo nosotros vamos a tomarnos un café, cómo comemos las pupusas. Hay maneras, ahí hay rituales alrededor del cómo hacemos la actividad y esto está muy asociado al contexto en el cual nosotros vivimos. El dónde es muy importante relacionado a lo cultural porque el contexto donde estará ubicado el proyecto, si bien es cierto, actualmente vivimos en un tiempo de globalización y muchas de las actividades no necesariamente requieren un contexto específico, por eso lo asociamos a lo cultural, porque hay elementos específicos del contexto que se ven relacionados y se ven reflejados o deberían reflejarse en el cómo, como diseñadores y arquitectos, definimos este elemento en nuestros espacios. Y lo otro es que el quién, los estilos y el dónde están asociados a una construcción rutinaria. Una relación de cómo nosotros, a lo largo de los distintos espacios que tendrá el proyecto, construimos el cómo nuestro usuario realiza esta actividad cotidianamente. Si le rompemos sus tradiciones, si de repente pensamos en una manera distinta de hacer una actividad, entonces tenemos que pensar en esta relación
cotidiana, constante de cómo se hace una actividad, no solo de una temporalidad inmediata porque tengo que resolver en el proyecto, sino más bien cómo a lo largo del tiempo puede evolucionar esa actividad y si mi espacio o mi proyecto se puede adaptar a estos elementos. Entonces, la actividad se vuelve un elemento donde lo cultural, donde la dimensión del usuario, donde la misma arquitectura recae dentro de su identidad, de su carácter. Entonces, la actividad como una representación cultural también, es decir, la manera como nosotros hacemos las cosas es una representación de todos los antecedentes sociales, culturales y de aprendizaje que nosotros tenemos como sociedad y como individuos. Y esta relación entre usuario-espacio define mucho la identidad arquitectónica, la identidad del espacio, que por ende define la identidad de nuestro proyecto a nivel conceptual, es decir, le genera la personalidad del proyecto. Cuando hablo de carácter, hablo de la personalidad del proyecto. Si va a ser dinámico, si va a ser pasivo, si va a ser con mucha energía, si va a tener qué ritmo de trabajo o el ritmo de acciones se desarrollarán. Entonces, define la identidad. Y eso también define la manera de cómo vamos a conectar al usuario con este espacio. Cómo el entorno, a través de sus características formales, funcionales, estéticas, geométricas, volumétricas, texturas, su configuración en la zonificación, su configuración volumétrica y espacial, cómo vamos a generar esta identidad conceptual, identidad a través de la actividad y que conecte con el usuario. Entonces es muy importante entender que la actividad no solo es un cuadro de necesidades o entender que es un cuadro de resolución de problema porque tengo que analizar la actividad. La actividad como esta fuente de la función de nuestro proyecto nos genera la identidad de nuestro proyecto, define el cómo va a funcionar nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque genera la identidad. Y como le digo, si de repente vos querés un espacio contemplativo, bueno, entonces la actividad y la identidad se vuelve en formas mucho más tranquilas, materialidad tranquilas, colores, spot, la ambientación general del proyecto se orienta hacia esta identidad o este carácter o personalidad que queremos establecer en nuestro proyecto. Entonces, a partir de entender la actividad, el espacio lo podemos entender o abordar de diferentes dimensiones. El espacio arquitectónico como esta conceptualización de donde se realiza la actividad, donde el usuario realizará sus actividades, lo debemos de abordar en 4 diferentes dimensiones, entendiendo la dimensión como esta teorización conceptual del significado del espacio. Un abordaje desde lo físico, es decir, características tangibles que tienen que tener relación directa con la actividad, con identidad y establece, ¿saben? O sea, lo que nosotros podemos sentir con nuestros 5 sentidos. Podemos ver, podemos hablar, algo más tangible, algo más, no en el campo de la abstracción, que es otra dimensión que nosotros vemos, que está más relacionado a las experiencias emocionales, sensoriales y de significados que un espacio nos puede dar. De repente una iglesia, de repente un espacio cultural, donde tenemos una conexión intangible que cada uno tendrá y construirá a partir de su experiencia esta conexión con el espacio. En cambio, la dimensión física está más relacionada a materialidades, colores, formas, texturas, algo que puedas sentir directamente y tocar con el sentido, o sea, como tocar no con el sentido, sino que tener este contacto mucho más en el campo de lo tangible, tocar, oler, verlo. En cambio, lo abstracto es mucho más emocional. También, en este caso que estamos haciendo espacios educativos, hay una dimensión pedagógica, es decir, cómo la actividad educativa quiero que se desarrolle en el proyecto, cómo mi salón o mis alumnos realizan esta actividad, porque eso también me va a definir todos los elementos de la dimensión física y abstracta que puedo explotar para desarrollar esta dimensión pedagógica. Esta dimensión pedagógica está muy relacionada
con la manera que se desarrolla la acción educativa, o de repente es un espacio cultural como el espacio cultural, que es en la dimensión cultural, define el y se refleja en el cómo hacemos la actividad. De repente, un espacio más relacionado con una obra de arte, con pintura, con otro tipo de expresiones, cómo a nivel cultural nosotros nos relacionamos con este tipo de obras. Y este es un punto muy interesante, por ejemplo, en El Salvador, cómo nos relacionamos con expresiones culturales de cierto nivel, por ejemplo, teatro, pintura, danza, qué tipo de relación queremos establecer con la actividad. De repente la querés como un show lejano, tipo un teatro, o querés hacerlo algo mucho más cercano, que estemos al mismo nivel. Cómo la dimensión física y abstracta corresponde y da una manera de abordarlo, y cómo corresponde a esta dimensión, o sea, cómo el espacio y la configuración me da estos acercamientos al espacio arquitectónico. Y estas son algunas, la dimensión física, pedagógica, abstracta, son algunas de las maneras de abordar el espacio, cómo podemos definir el espacio arquitectónico. De aquí cada una se irá adaptando también al tipo de proyecto que desarrollemos. Entonces, desde lo cultural, entendiendo lo cultural como conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones, costumbres que caracterizan a un pueblo, a una comunidad o a una ciudad, incluso puede ser a una clase social, no es que sea como tal, pero hay ciertas características que nos condicionan y lastimosamente es una situación que sucede así. No me gusta, pero sucede así. Entonces la arquitectura también define muchos elementos culturales, es decir, cómo nos relacionamos con la actividad. Una escuela tradicional, nosotros nos construye una rutina y nos acondiciona a establecer, eventualmente se convierte parte de nuestros elementos culturales, de cómo vemos el proceso de aprendizaje. También el elemento cultural y en viceversa puede definir la arquitectura y quizás quiero que nos concentremos en esto, cómo nosotros a través del análisis de las diferentes dimensiones podemos definir y podemos transformar ciertas rutinas, ciertos planteamientos paradigmáticos que establece el espacio. Es que el espacio del aula debe ser de una manera. O sea, si lo analizamos en sus dimensiones, es muy probable que como nosotros vemos un espacio escolar, de repente no sea la mejor solución. Entonces, esta definición de rutinas que está muy asociada al entender la actividad desde la perspectiva de la dimensión física, abstracta, pedagógica y cultural, el espacio nos puede permitir ir explorando distintas maneras. ¿Por qué? Porque el usuario es distinto, porque el usuario tiene diversas maneras de hacerlo. Entonces, tenemos un margen de exploración que nos puede permitir ir rompiendo ciertas estructuras que nosotros creemos y establecemos como paradigmas cuando realmente probablemente no sea la mejor manera. Y piensen en escuelas, piensen en las aulas de las universidades, y piensen que será realmente el lugar adecuado para realizar estas actividades. La otra pregunta es, ¿cómo damos libertad al usuario para realizar sus actividades sin que la arquitectura se vuelva una condicionante? Que nosotros como diseñadores controlemos demasiado y acondicionemos estas rutinas. Esas son cosas que debemos ir pensando al momento de desarrollar nuestros proyectos arquitectónicos. Y es que la arquitectura, al final del día, es una expresión cultural por sí misma. Refleja muchos elementos ideológicos, culturales, sociales, cómo nosotros estamos estructurados. Analicen qué tipo de edificaciones son las más importantes de nuestro contexto, qué tipo de significado o comprensión y relación tenemos con ciertos espacios, con ciertos proyectos arquitectónicos, cuáles son los que realmente pueden ser puntos importantes para definir nuestra identidad cultural. Y yo creo que la arquitectura en su naturaleza define y comunica y expresa, y es un medio de expresión totalmente ideológico y cultural.
Un proyecto en cierta locación, en cierto lugar, con cierto estilo arquitectónico, te comunica, te expresa. Probablemente sea una expresión de la manera de cómo el arquitecto o arquitecta o diseñador ve el proyecto, o cómo él ve su contexto, o cómo asimila el contexto que rodea al proyecto, o una manera de acondicionar ciertas situaciones. Es muy importante que veamos que cuando nosotros desarrollamos un proyecto cultural, educativo, tenemos mucho poder y mucha injerencia en cómo la actividad puede ser transformada y acondicionada a partir de los espacios arquitectónicos. Entonces, el espacio arquitectónico, educativo, o el espacio de aprendizaje, o el espacio cultural, expresa ideologías. Y cuando hablo de ideologías, hablo de maneras de ver el mundo. No hablamos de ideologías partidarias, no hablamos de ideologías de otro género, sino cómo nosotros vemos el mundo, cómo nosotros, como diseñadores, como cultura y como quienes usan el espacio, como usuarios, vemos el mundo, cómo pensamos que sucede y que se dan las cosas en el mundo. También expresa una identidad cultural o la falta de una identidad cultural. ¿Por qué? Porque de repente este estilo particular construido a partir de los elementos sociales, culturales, de la expresión creativa que rodea al proyecto, pues de repente ves proyectos sin una identidad muy clara. Y esto lo podemos ver en el análisis de la actividad, en su función. Puede ser un análisis estético, un análisis plástico y su relación con el contexto. Y también expresa apropiación, es decir, cuando el usuario se siente parte del proyecto y no una imposición del cómo hacer una actividad. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque cuando nosotros involucramos en el análisis al usuario y cómo hace las cosas, de repente la apropiación viene por naturaleza, porque el ejercicio de proyectación arquitectónica que se hace viene desde la conexión con el usuario. Y todos estos son elementos simbólicos que se van construyendo a partir del proyecto. El por qué pongo estos elementos de esta manera, por qué esta volumetría, por qué este estilo de diseño, por qué esta materialidad, qué quiero conectar o qué quiero expresar a partir de la plasticidad del proyecto arquitectónico que estoy tratando de resolver. Entonces, esta relación de espacio-usuario que veremos en los siguientes videos es importante porque la arquitectura se vuelve un recipiente donde el usuario debe, a partir de sus expresiones culturales, creativas, cotidianas, ir desarrollando su actividad, pero no con esta visión que la arquitectura engloba a que nosotros definimos la actividad, sino más bien como arquitectos damos las herramientas visuales, volumétricas, espaciales, para que puedan suceder muchas actividades y que naturalmente a través de la identidad construida del proyecto se den estos elementos naturalmente. Para eso sirve el análisis de la actividad que nosotros vemos desde la arquitectura. ¿Por qué? Porque me define su identidad, para qué va a servir, y no limitamos al usuario, sino más bien le damos las herramientas básicas para que el espacio pueda llegar a situaciones que nosotros no nos imaginamos. Así que esto es la sesión de la actividad desde lo cultural, desde este factor sociocultural de cómo define la actividad, el carácter y la identidad del espacio y por ende del proyecto arquitectónico que resolvemos. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima, gente. Chao.